Cuando estaban en primer año, hicieron la presentación de un libro. ¿Se acuerdan? De todo, yo tengo su trabajo de ustedes, ahí te los compro. Todavía los tienen. Claro, Todavía. sí, son 5 trabajos que hicieron. Tengo el de It, de eso, Ah, ya me el del acordé. lago de los... Ya me acuerdo, pero yo creo que ya no hice Del Moby Dick. El cielo es posible, el de Moby Dick y el de la perrita que no me acuerdo. ¿Cómo se llama Fátima y Daphne, el de la perrita? de los naves de los dálmatas. No, No, la razón de estar contigo. ándale, exactamente la razón de estar contigo. Esos libros ustedes hicieron su reseña literaria para poder presentar e invitar a leer a las personas. Tiene algunas similitudes la cuestión de la reseña literaria, pero unas diferencias muy marcadas con referencia al prólogo o al texto introductorio que te invita a leer todo el libro en sí o toda la antología. Me han hecho trabajos antológicos, por ejemplo, el de Harry Potter, la antología de Harry Potter, los 7 libros, y algunos han añadido las precuelas de los otros libros que ha escrito esta escritora J.K. Rowling sobre la vida de Harry Potter, y ahí han presentado ellos de modo general de qué trata cada uno de los libros y por qué sería importante presentarlos. Es el nombre del proyecto, lo apuntan en su libreta. Aprendizajes esperados. Jesús, empiece, por Analiza favor. e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Entonces vamos a distinguir cada uno de estos 4 tipos de textos introductorios que vamos a hacer la lectura y vamos a identificar, después de haber visto sus características, de qué tipo de texto se trata de cada uno. En nuestro caso, vamos a hacer por... Aprendizajes esperados. Analiza e identifica la información presentada en textos. ¿Cuál, maestro? El punto 2. Ok. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria. O una antología. Esta es la primera finalidad, por lo menos va a ser el propósito final de ustedes, escribir un prólogo de tal suerte que quien vaya a leer este prólogo sepa de qué va a tratar todo el compendio o toda la antología que están proponiendo ustedes. ¿Algunos de ustedes conocen por casualidad las Crónicas de Narnia? Son 7 libros. ¿Sí la conocen? Yo vi la película. Un momento, debo tenerla a mano. El último de los aprendizajes esperados determina el lenguaje adecuado, directo o indirecto, para dirigirse a los lectores al redactar unos tips para que nosotros utilicemos el lenguaje directo e indirecto. Lo iremos distinguiendo y haremos una valoración para saber qué tipo de lenguaje vamos a utilizar al momento de que redactemos nuestro prólogo. Ahora continuamos. Cuando estaba en óptimas condiciones, antes de que se los dejara a mi hija, está bonito de la pasta dura, encuadernada. Esto es una antología de todos los libros de las crónicas de Narnia. Y empieza con El sobrino del mago, El león, la bruja y el armario, El caballo y el muchacho, El príncipe Caspian, La travesía del viajero del alba, La silla de plata y La última batalla. Son los 7 libros que consta, o las 7 novelas que consta las crónicas de Narnia. Este es un libro de antología. Esta es una antología que hicieron.
Y el autor, en la parte introductoria, en su texto introductorio, que ahora ya no hay, por alguna razón, miren, ya no existe, explican aquí que decidieron utilizar la cronología de la historia y no la cronología de la escritura. La historia empieza con, el escritor inicia con el primer libro de León, la bruja y el armario. Después redacta El príncipe Caspian. Posteriormente la travesía del lucero del alba, la silla de plata, después el caballo y el muchacho, la última batalla y por último el sobrino del mago, que es el primer libro que está en este libro de antología, porque es la precuela o la explicación de cómo se abre la posibilidad de entrar a ese mundo conocido como Narnia. Ahí te explican por qué el ropero era la puerta a ese mundo de Narnia. Y aunque es el último libro, da pie para que entiendas todo el proceso que lleva a las crónicas de Narnia. Y en el texto introductorio de este libro, así te lo va explicando. Algo así tendrán que hacer. Para redactar una antología hay que investigar acerca de los libros que vas a hacer la antología y sobre el autor del libro, las características o situaciones particulares que vivió. Me imagino que ustedes solo conocen El león, la bruja y el armario, El príncipe Caspian y la travesía del viajero del alba, ¿no? Pero realmente de todos han hecho películas, nada más que no están, no son accesibles para nosotros y no han hecho otras entregas sobre este libro. Muy bien, esta es la descripción o definición de la antología. Lea por favor, Taire. Una antología es una colección de piezas seleccionadas por su valor o calidad. La antología, por lo tanto, puede consistir en una recopilación de cuentos, poemas, canciones, discos, etc. El prólogo es un texto preliminar de un libro, escrito por el autor o por otra persona, que sirve de introducción a su lectura. Muy bien. Dos elementos para rescatar. El primero, ¿cómo se hace una antología? Se hace desde la cuestión subjetiva de lo que el redactor o el compilador de la antología considera valioso. Porque lo que para Mauricio puede ser interesante acerca de las obras de Miguel de Cervantes, para Guillermo puede resultar que son otras sus obras. O si Fátima quisiera hacer una antología de las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, resulta que para Mónica son otras las poesías que considera valiosas para que estén dentro de su antología de Sor Juana Inés de la Cruz. No sé si logro explicarme este aspecto. Aquí va a depender de cada sujeto, de cómo considera o por qué considera valioso una obra. Y en el prólogo lo tiene que justificar. El prólogo va a ser una justificación en donde explicarás por qué has escogido estos títulos en particular en la antología que estás prologando. Algunas veces se elige
por años de creación o porque comparten la misma ideología o pertenecen al mismo género literario o pertenecen al mismo autor o pertenecen al mismo año de publicación. Hay diferentes razones por las que se puede agrupar unos textos, pero el que está haciendo la compilación de la antología o lo que está reuniendo los escritos lo debe de justificar porque a él le parece interesante hacerlo. Y como a él le parece interesante, puede compartir ese trabajo que ha realizado y que a otros también les resultará interesante. Por ejemplo, este libro de las Crónicas de Narnia, como les decía, cada librito está suelto. Y el compilador decidió hacer una edición donde todos los libros estaban en este volumen y estaban ordenados de orden cronológico de cómo el autor va narrando la historia de las Crónicas de Narnia y no de cómo él los fue escribiendo. Como les decía hace un momento, el autor primero escribe una serie de libros y al final escribe el libro que aparece al inicio de esta antología, porque así lo consideró adecuado el editor de este volumen o este libro. Lo mismo va a suceder con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son 6 pasitos. 1, buscar y seleccionar los textos. Hay que tener claro sobre qué textos queremos hablar. Novela romántica, cuentos de ciencia ficción, cuentos de terror, leyendas, mitos. Existe una gran variedad de textos que podemos seleccionar y hay que buscar esos textos. No quiero decir que lo tengan físicamente o lo descarguen todos, sino hacer un listado de esos textos. Hay que elaborar un cuadro con las características de los textos, es decir, si pertenecen a un género en particular, al género leyenda, por ejemplo, una compilación de las leyendas más famosas del mundo. Tienes que tener una leyenda china, una leyenda inglesa, una leyenda rusa, una leyenda del altiplano de México, una leyenda tal vez de los esquimales, una leyenda de la región de La Plata, por ahí de Argentina, de los lugares más emblemáticos, de las culturas más antiguas, en caso que estés trabajando en las cuestiones de las leyendas más famosas del mundo. Y si tú lo googleas, pones cuáles son las 10 leyendas más famosas del mundo y te va a tirar el listado y qué lugar son. O los mitos, o haces una compilación de los mitos creacionistas. Te va a salir el mito griego, el mito azteca, el mito hindú, el mito chino, el mito japonés, el mito inca, de cómo ellos cuentan que fue creado el mundo. O si quieres hacer un trabajo acerca de novelas de terror, las 5 novelas más terroríficas del siglo XX, te va a tirar un listado. Y si pones las 5 novelas terroríficas más famosas, no solamente va a ser del siglo XX, te va a salir hasta de 1700, 1800, del 2000. Todos estos elementos lo iremos recopilando, juntando conforme vayamos avanzando en el proyecto. Búsqueda de textos literarios, vamos a hacer el borrador del prólogo. Tendremos que hacer un índice de los textos literarios, se refiere a los libros, así como está este que les estoy mostrando, que está el listado de los libros que se pueden encontrar en este compendio o en esta antología. Y por último, el producto final, que va a ser su prólogo
donde van a presentar los diferentes textos que han compilado para su antología. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Tendremos... No, profe, ninguna. No, maestro. Ok. Tendremos este medio mes de diciembre para iniciar el proyecto. Si no logramos acabarlo antes de salir en las vacaciones decembrinas, regresando en enero, terminamos este trabajo de la realización de la antología. Les vuelvo a recordar, hoy su tarea es que ustedes me envíen el resumen si no lo han enviado. Si ya lo enviaron, hagan caso omiso de la mesa panel